La menstruación, la palabra menstruación viene de una palabra española que es menstruo, que tiene que ver con el mes. Ya. Porque la menstruación se produce aproximadamente una vez al mes, o sea, en realidad cada 28 días. Menstruación es el sangrado que se produce 14 días después de una ovulación, si es que no hubo embarazo. Por lo tanto, y acá viene el concepto súper importante. En realidad, la menstruación se produce porque una mujer que estaba preparándose para embarazarse no se embarazó. Entonces el endometrio, que es la capa interna acá del útero, esta es la capa interna del útero, el endometrio se engrosaba para recibir el producto de la concepción, o sea, el huevito ya fecundado, pero como no hubo embarazo, ese endometrio se descama y se produce el sangrado. Ya. Por lo tanto, esto se produce en realidad en la naturaleza. Muy pocos animales tienen esta situación porque la mayoría de las hembras fértiles expuestas a un macho ganoso se preñan, o sea, se embarazan. Y, por ejemplo, todas las hembras que tienen menstruaciones mensuales, como por ejemplo la de los primates superiores o monos grandes, como el gorila, chimpancé, etcétera, ellas la mayoría de las veces se van a preñar del macho, por lo tanto no van a tener una menstruación. Entonces, ¿qué es la menstruación? Es una consecuencia de la era moderna en que una mujer fértil evita el embarazo. Qué buena definición. Por ejemplo, una mujer en las épocas antiguas donde no había mucha manera de evitar el embarazo, las mujeres la mayoría de las veces que vivían en pareja, que estaban casadas, estaban o preñadas o dando pecho. Por lo tanto, tenían muy pocas menstruaciones. Las menstruaciones de una mujer expuesta siempre a la posibilidad de un embarazo en su vida no son tantas. Las menstruaciones de una mujer que evita el embarazo en su vida son 13 al año. Entonces, eso es algo que quería que quedara bien claro. Ahora, yendo a las preguntas, el síndrome premenstrual, que por Dios que puede complicar a tantas mujeres, no sé, que el dolor de cabeza, que te afecta el ánimo, en fin, que está irritable frente al hombre, en fin, todas esas cosas son mitos, no es mito, realidades. Tenemos que hacer un homenaje a las pobres mujeres que evitan el embarazo, digo, porque en realidad son seres que se ven sometidos durante gran parte de su vida a una ciclicidad constante. Viven la mitad de su vida reproductiva, estamos hablando sometida a los estrógenos, la mitad de su vida sometida a la progesterona. Es decir, los primeros 14 días de una mujer que está en edad fértil, los primeros 14 días del ciclo, son los estrógenos los que mandan, están preparando el ovario para que suelte el huevito, y resulta que después el ovario empieza a producir una hormona que se llama progesterona para engrosar el endometrio para que reciba el huevito. ¿Qué pasa? Que esa hormona que se llama progesterona... ¿Cómo no vamos a ser compleja? ¿Cómo no nos van a entender? Son extremadamente complejas porque las mujeres realmente son bipolares en ese sentido. La mitad del tiempo estrógeno, la mitad del tiempo progesterona. Y la hormona progesterona es una hormona que para lo único que sirve es para preparar el útero para el embarazo y para mantener el embarazo, pero cuando la mujer no está embarazada, para lo único que sirve es para dar problemas. Es decir, la famosa retención de líquido que dicen las mujeres. ¡Ay, tengo retención de líquido! Eso influencia la progesterona en la fase previa a menstruar. Es decir, cuando estaba preparándose para recibir el huevito, pero no ocurrió eso, entonces la mujer está llena de progesterona y eso la hincha, y la hinchazón no ocurre solamente un tema físico, sino que también a nivel intracelulares, en la cabeza, y provoca dolor de cabeza, por ejemplo, irritabilidad y todos los síntomas que están relacionados con el síndrome premenstrual. ¿Qué ocurre? Cambios en el ánimo y físico 5 días antes de la menstruación, que se puede mantener hasta 3 días durante la menstruación y que desaparecen. ¿Y se puede hacer algo para paliar, digamos, todos esos síntomas que no son gratos? Lógico, cada mujer debe ser vista en forma independiente. No existe una receta para tratar a todas las mujeres con un libro que diga ustedes van a usar esto, porque hay que ver la predominancia. Por ejemplo, si esa mujer tiene una predominancia de un síndrome premenstrual de irritabilidad, si tiene una predominancia de edema o depresión, por ejemplo, premenstrual,
y eso hay que tratarlo en forma individual a cada paciente, pero sí tiene tratamiento. De hecho, para los hombres, sí, ajo y agua. Bueno, pueden salir, no pueden salir 5 o 6 días, tener permiso para salir de la casa y volver cuando todo esto haya pasado. Terminado. Una especie de refugio. Doctor, mire, precisamente a propósito del síndrome premenstrual, preguntan por Twitter, hola, quisiera saber por qué cuando me llega mi periodo es tan doloroso y cuánto es lo normal que debiera durar. Aquí pasamos a otro tema. Estábamos hablando del síndrome premenstrual, ahora vamos a hablar del dolor en la menstruación, lo que se llama, su nombre es dismenorrea. El dolor de la menstruación se produce por 2 motivos. En las mujeres que no han tenido embarazo, en las niñitas, hasta que ya han tenido muchas menstruaciones, el dolor se puede producir, uno, porque la sangre cuesta que salga de dentro del útero, entonces presiona el cuello uterino y se produce una leve distensión o hinchazón del útero para que salga la sangre y eso provoca dolor, un dolor tipo cólico. En la medida que la mujer ya empieza a tener muchas menstruaciones, el cuello del útero va a estar más permeable y no va a tener ese dolor. Otras mujeres que tienen el útero en retroversión hacia atrás, lo que dificulta también la salida de la sangre y también puede producir dolor tipo cólico. Y está el motivo principal de los dolores de la menstruación, es que el endometrio, la capita que yo mostré delante acá, es un gran productor de una sustancia que se llama prostaglandina. Y las prostaglandinas, que se producen en gran cantidad en el endometrio, circulan por toda la sangre, pero encuentran un foco especial en los ligamentos y terminaciones nerviosas que hay en la pelvis. Ligamentos que se llaman uterosacros, cardinales, etc. Da lo mismo, pero esos ligamentos se irritan con estas prostaglandinas y lo que hay que hacer es tratar eso con antiprostaglandínico, como por ejemplo algo tan simple como el ácido acetil salicílico, por ejemplo, llamado aspirina. Que es un nombre comercial. Sí, lo sé, pero bueno, un clásico. O el ácido mefenámico también, excelente. Ya. Oye, qué impresionante Twitter cómo empieza ahí, reventó con el tema. Están todas con el síndrome. Me preguntaste algo, Katy, que es súper importante, ¿sí? En cuanto a la gravedad, ¿cuánto es lo grave? Una dismenorrea, las dismenorreas se clasifican en 1, 2 y 3 según la cantidad de dolor. La 1 en general se pasa con analgésico simple, la mujer puede hacer su vida normal. La grado 2, la mujer necesita analgésico muy fuerte y a veces le cuesta hacer sus actividades diarias. Y la 3 es una dismenorrea invalidante, es decir, la mujer tiene que parar su vida, su actividad normal durante la menstruación, y esas dismenorreas hay que poner atención porque pueden ser manifestación de una enfermedad muy grave y severa que no compromete la vida, pero sí la fertilidad y la calidad de vida, que es la endometriosis. Correcto. Vamos con un llamado telefónico a esta hora de la mañana. Tenemos a Sandra de Recoleta. ¿Cómo estás, Sandra? Mucho gusto. Hola, buenos días. Mucho gusto de hablar con ustedes. Igualmente. Oye, acá está el doctor para responder a tu pregunta. Sí, mire, lo que pasa es que a mí me dan muy fuertes dolores de cabeza. Una semana antes del periodo, durante y después una semana. Por ejemplo, el domingo estuve con una jaqueca horrible, con vómito, incluso con indigestión, no se me quitaba con nada. Es terrible y siempre me ha pasado. Eso no sé si será normal, influirá el estado de ánimo también. Ok. ¿Le quedó claro, doctor? Sí, me queda claro. Gracias. Ella claramente relata una ciclicidad en su cefalea. Dolor de cabeza cíclico, es decir, que se va repitiendo en el tiempo con periodos de presencia del dolor y periodos de ausencia completa del dolor. Y claramente ella lo relaciona con la fase premenstrual. Por lo tanto, estamos en presencia de un síndrome premenstrual en el cual la manifestación principal de esta paciente es la cefalea. Sí. Entonces, yo lo que quiero decir ahora es que no está dirigido a esta señora porque uno no puede hacer atenciones médicas por televisión. Pero en el caso de una paciente como ella, habría que evaluar, por ejemplo, si tiene alzas de peso relacionadas con este periodo que podría estar indicando de que sus cefaleas se pueden deber a retención de líquido y ella podría verse, no necesariamente estoy diciendo para ella, beneficiar, por ejemplo, con el uso de diuréticos, medicamentos que hacen que orine más durante esta fase para que se sienta más deshinchada. Y aparte de los analgésicos usuales para el dolor de cabeza. Otra cosa que es importante es que una de las maneras de tratar las molestias de las menstruaciones es hacer desaparecer las menstruaciones. ¿Y cómo se hace eso?
es, por ejemplo, dando anticonceptivos orales que mantienen el endometrio muy delgadito y que hace que la mujer no tenga menstruaciones, sino que tenga sangrado por anticonceptivo, que realmente el concepto es distinto. El sangrado que tiene una mujer todos los meses cuando interrumpe su caja anticonceptivo no es en realidad una menstruación, es un sangrado por deprivación hormonal, porque dejó de tomar el anticonceptivo. Y ese endometrio... Y de hecho dura muy poco la menstruación. Muy poco, menos cantidad, y es un endometrio que produce mucho menos prostaglandina, por lo tanto da menos síntomas. Y la otra manera es dar anticonceptivos de manera prolongada, anticonceptivos especiales de manera cíclica, por ejemplo, 3 meses seguidos, de manera que la mujer no tiene menstruaciones. Y también el uso de dispositivos intrauterinos, que lo hemos conversado muchas veces, que esa empresa nos debiera incluso auspiciar el programa, porque hemos hablado tantas veces de ese dispositivo intrauterino que hace que las mujeres no tengan menstruación o prácticamente no sangre. Esa es otra manera de tratar los trastornos de la menstruación. Tenemos otra llamada, Jacqueline, de Puerto Montt. Sí. Hola, dinos cuál es tu pregunta. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Mi consulta es la siguiente. Mire, mi regla es irregular. Me llegan cada 45 días. Anteriormente siempre fue normal, me llegaban siempre las fechas exactas y ahora ya no... Bueno, tengo 44 años y pienso que puede ser una menopausia precoz. No sé qué me puede indicar el doctor acá. ¿Alguna pregunta? No, ninguna pregunta. A los 45 años... Gracias por llamar. A los 45 años ya está en una etapa en que podría empezar a venir lo que es una falla ovárica, pero de una manera elegante decir que se está acercando la menopausia. Pero no es una menopausia precoz. A los 45 años está dentro del periodo, es normal, es bastante temprana, pero perfectamente dentro de los tiempos en que una mujer puede iniciar su periodo climatérico, que ya hemos hablado de eso. Así que mientras más alargados son los periodos es porque, por ejemplo, se está demorando más en ovular o incluso a veces puede tener ciclos que no son ovulatorios. Yo le diría que ella tiene que consultar con su ginecólogo para que le traten los síntomas, la regulen si es necesario, pero que no me parece a mí que sea un problema severo en este caso. Perfecto. Vamos con Twitter, María José, tú tienes algunas consultas. Así es, doctor, buen día. Ana Torres pregunta, quisiera saber por qué duelen los pechos días antes que llegue el periodo. Ese es un clásico. Sí, porque los pechos, aparte de tener grasita, lo principal de los pechos es un tejido glandular. Tienen glándulas que responden a las hormonas. Y estas hormonas, que son los estrógenos, la progesterona, por ejemplo, es muy parecido a cuando las mujeres están recién embarazadas y los pechos empiezan a aumentar de tamaño y duelen mucho al comienzo del embarazo. Bastante, incluso hasta el pezón se pone irritable. Entonces, esto es lo mismo. Los pechos duelen antes porque se están, en el fondo, recibiendo una estimulación que es preparándola para un embarazo. Y eso inmediatamente disminuye al disminuir la progesterona que produjo la estimulación del pecho y la retención de líquido que también se produce en la glándula mamaria, que es una glándula. Correcto. Doc, dice, pregúntale, porfa, aún no me llega la menstruación, estoy dando pecho y mi guagua tiene 5 meses. ¿Es normal? Lo que ella tiene es una amenorrea de lactancia. Amenorrea es la falta de regla. La amenorrea puede ser primaria o secundaria. Primaria es la amenorrea que se produce en una mujer que nunca ha presentado una menstruación. Y secundaria en el caso de una mujer que ya tenía menstruaciones normales y de repente ya no tiene regla. Lo que ella tiene es una amenorrea por lactancia y es algo totalmente fisiológico, es decir, normal. Totalmente normal. Y puede incluso ser hasta 1 año. Pero ojo, una mujer puede no tener ninguna menstruación y embarazarse. ¿Por qué? Porque la menstruación es producto de una ovulación que no se produjo. Por lo tanto, acá en el caso de lo que es el huevo o la gallina, ¿qué viene primero? El huevo o la gallina. Es decir, la menstruación o la ovulación, primero viene la ovulación y después de la menstruación. Por lo tanto, una mujer puede estar dando pecho, ovular y embarazarse. Por lo tanto, no le va a llegar la menstruación. Así que, ojo, tiene que cuidar, si usted quiere evitar un próximo embarazo, no se asegura con estar dando pecho. Perfecto, seguimos con Twitter, María José. No sé quién tiene más, si tú o yo, ¿ah? Oye, sí, está bastante movido el Twitter. Mucho gusto, Mega. Yasmín Palma nos pregunta, cuando tengo menstruación me da pena, ¿eso es normal o algo psicológico? Uno se pone más sensible. Yo me he puesto llorona.
Súper llorona. Y se ríe el doctor. Pero justamente premenstrual. Sí. Y después también. También. ¿Ves? Claro. Volvemos a lo mismo. Si todas las veces que ella tiene menstruaciones antes de se le produce pena y una depresión, una sensación depresiva que impide que haga su vida normal, tiene que tratarse, porque estamos en presencia de un síndrome premenstrual con predominancia del factor depresivo y eso también es tratable. ¿Con qué se trata? Por ejemplo, con antidepresivos. Y con cariño. Sí. Hay que hacerlo con cariño. Y yo diría que lo más importante es eso. Sí. Sí, la comprensión. Y la contención. Eso que hemos dicho siempre, y bueno, no lo inventamos nosotros, que no hay que entenderlas, hay que quererlas. Tenemos otro llamado desde Antofagasta, Cecilia. ¿Cómo estás, Cecilia? Mucho gusto. ¿Cuál es tu consulta? Hola, buenos días. Quiero hacer la siguiente consulta. Lo que pasa es que yo sufro de endometriosis y quería consultarle al doctor si a medida que van pasando los años, producto de que uno tiene endometriosis, es más dolorosa el periodo menstrual, porque yo, digamos, me da dolor de cabeza, de diarrea y unas puntadas muy fuertes que me lleva a doblar del dolor. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 34. ¿Tienes hijos? 2 niñas. ¿Y cómo sabes que tienes endometriosis? ¿Te hicieron una laparoscopía? Me hicieron una laparoscopía, me operaron de endometriosis. Ok. ¿Y te sacaron aparentemente todo el tejido endometriósico? ¿Qué te dijeron? ¿Que habías quedado mejorada? Claro, me sacaron todo para poder quedar embarazada de la primera bebé. Ya. ¿Y actualmente usa algún método anticonceptivo? No. Ya, perfecto. Le quedó clarísimo. Clarísimo. Se le nota al tiro al doctor. Sí, No, la tengo súper clara. Gracias por llamar, Cecilia. Ya, la endometriosis es la presencia, vamos a nuestra maqueta. A nuestro popó. Este tejido que se llama endometrio normalmente debe estar solamente dentro del útero. La endometriosis es la presencia de tejido endometrial fuera del útero. Es decir, por ejemplo, detrás del útero, encima de los ligamentos, por sobre la vejiga, etc. La endometriosis produce que se produzcan menstruaciones, es decir, sangrados anormales dentro del cuerpo, pero que no pueden salir. Claro. Entonces se van acumulando esa sangre que no puede salir y forma algo que se llama endometriomas. Y eso se inflama durante las menstruaciones, durante los ciclos menstruales. Produce dolor e infertilidad. Y en casos muy excepcional, incluso situaciones más graves, como por ejemplo cuando está comprometido el intestino, puede producir sangrados incluso por el recto, pero son situaciones muy excepcionales. Lo que le quiero decir a ella, Cecilia. a Cecilia y a todas las mujeres que han sido tratadas por endometriosis es lo siguiente. Una vez que ustedes resolvieron la situación principal de la endometriosis, que era buscar un embarazo y lograron el embarazo, tienen que estar siempre con anticonceptivos, porque en realidad el problema, una mujer que fue tratada con endometriosis, si no está buscando embarazo, siempre, y digo siempre, tiene que estar con anticonceptivos para que el tejido endometrial remanente que quedó en zonas no normales esté mantenido a raya. Ahora, quizá en el caso de ella puede ser incluso demasiado tarde porque no alcanzó a frenarse y está proliferando. Pero como norma básica, la mujer es tratada, operada correctamente como ella por laparoscopía por endometriosis. Después de resuelto el problema, si ya tienen un embarazo, tienen que estar con anticonceptivos. Tenemos otra llamada, Paula de Colbún. ¿Cuál es tu Colbún, pregunta? qué buena. Hola, mucho gusto. Hola, Tati. ¿Qué tal? Tu consulta al doctor. Sí. Oye, mi consulta es... a mí llevo como 9 años esterilizada y hace poco me sacaron un pólipo y mi consulta es, a mí me llega la regla una vez al mes, se demora 2 o 3 meses, me llega con cualquier dolor. ¿Por qué se produce ese síntoma? ¿Cuántos años tiene? 40 años. Pero usted me dice, ¿me llega una vez al mes o...? Sí. Bueno, o sea, ¿le llega una vez al mes o le llega cada 3 meses? Después se me demora 2 o 3 meses. Ah, ok. Claro, no es regular. No es regular. Ya, Claro. perfecto. Gracias por llamar. Gracias.
Saluda a la gente de Colbún. Me encanta Colbún. Ya. Ahí donde está la represa. Sí, pues. Sí, Colbún Machicura. Machicura. Conozco. El hecho de estar con ciclos cada 3 meses implica que ella está con algún trastorno que necesariamente implica una falta de ovulación. Eso puede ser desde, por ejemplo, un síndrome ovario poliquístico, desde un trastorno metabólico general a un síndrome climatérico, es decir, que su ovario está comenzando a fallar. Entonces, lo que hay que hacer, vuelvo nuevamente, es que ella tiene que consultar con un profesional que vea si es que lo que ella tiene es puntualmente del tema reproductivo, o sea, del ovario, o hay algo más general, como por ejemplo un trastorno metabólico relacionado con un exceso de peso, porque los excesos de peso muy grandes y cuando hay mucha azúcar circulando en la sangre también provocan alteraciones en los ciclos reproductivos, haciendo que la mujer no tenga menstruaciones ovulatorias. Hay muchas mujeres. Perdón, ciclos ovulatorios. Hay un montón de consultas, pero antes yo le quería preguntar, hoy en promedio una chica, ¿cuándo empieza su periodo menstrual? ¿Qué es lo normal o no sé si ponerlo en esos términos? Es entre los 10... ¿Los 10 años? Lo normal, o sea, ¿Sí? no se considera anormal una niña desde antes de los 10, sí, pero desde los 10 a los 15 años se considera normal. Después, si una mujer a los 15 años no ha presentado un primer sangrado, o sea, su menarquia, se considera que hay una menarquia tardía o que no ha venido y hay que investigarla. Porque, por ejemplo, puede ser algo tan simple como, por ejemplo, que tenga tapada la salida de la vagina y la sangre se esté acumulando a raíz de un himen imperforado, por ejemplo. Y si una mujer que ha tenido varios poliquísticos y, por ejemplo, no se enferma hasta los 20 o 23 años, conozco un caso muy cercano de eso, que le tuvieron que inducir la regla, la menstruación. Es porque en realidad ella ya no es normal que no apareciera la menstruación a los 15, hay que investigar y dentro de las causas está, por ejemplo, una anovulación por un trastorno metabólico como el ovario poliquístico, que en realidad el ovario poliquístico es una enfermedad bien compleja, que la gente, el nombre lo ve como ovario poliquístico. Lo sé, doctor. El ovario poliquístico es una enfermedad más bien general y metabólica, no es una enfermedad puntual del ovario. Y la recomendación es hacer mucho deporte, porque el deporte... Siempre es bueno. Siempre es bueno. Doctor, el tema sexual, preguntan también por Twitter. ¿Tener sexo cuando se está menstruando es bueno, es malo? Hay aprensiones que tienen muchas mujeres respecto al tema. Aquí vamos a hablar de factores culturales. En muchas culturas la mujer durante su menstruación está considerada como impura. Impura, coma, guión, sucia, coma, guión, contaminada, etc. E incluso no se le puede tocar durante su el periodo. Hay culturas en Nueva Guinea, por ejemplo, donde las mujeres en la fase menstrual son apartadas a cabañas especiales donde son aisladas totalmente del resto de la comunidad. Y en otras culturas esas mujeres deben realizarse baños, incluso rituales después de su menstruación. Por lo tanto, está de más decir que en muchas culturas no es bien visto o agradable para la mujer y para la pareja tener contacto sexual durante la menstruación. Pero desde un punto de vista médico, porque acá estamos hablando de medicina y no haciendo juicios, no existe ninguna contraindicación para que una pareja tenga relaciones sexuales durante la menstruación, salvo consideraciones higiénicas que van para los gustos de cada persona. Correcto. Y que no estamos aquí para juzgarlo. Exactamente. Por lo tanto, incluso hay muchas mujeres que lo pasan mejor. Que son... Porque están más sensibles. Mucho más, que les aumenta su líbido. Sí. Iba a decirlo de otra manera, pero lo dije de manera de... Pero como lo dije, Rafa... Es una elegancia maravillosa. Hay muchas mujeres a las cuales les aumenta su líbido durante el periodo menstrual y están más proclives para realizar el acto copulatorio. Y hay muchos hombres que también... hay muchos hombres que también les seduce el tema. También. También, me encanta. Sí. Oiga, una última pregunta porque me lo piden con tanta urgencia. Necesito una respuesta, llevo más de 2 semanas menstruando. ¿Qué puede estar pasando? 2 semanas menstruando ya deja de llamarse menstruación, sino que tiene otro nombre, que es hipermenorrea o menorrea, que son sinónimos. O sea, una menstruación excesiva. La menstruación excesiva se puede ver a muchas causas y es
una sola vez que lo presentó, puede verse un trastorno ovulatorio en que se retardó la ovulación y se produjo mucha proliferación o engrosamiento del endometrio, pero si es algo repetitivo, eso habría que investigarlo porque puede obedecer a una patología dentro de la cavidad uterina. Ahora, por la edad de la... no sé qué edad tiene, pero las mujeres que tienen más de 35 años, que ya han tenido 2 o más embarazos, pueden tener una situación que es bastante común, que se llama adenomiosis, que hace que el útero no se retraiga bien en las menstruaciones y tenga hemorragias cíclicas. Entonces, como le digo a esa paciente, son tantas las causas que en realidad no puedo contestarle a ella en forma particular. En este caso se llama anda a ver al médico ahora. Exactamente. Sí, oye, y han llegado muchísimas preguntas, pero hay varias que son comunes, así que de alguna manera también las ha respondido el doctor. Muchas gracias a toda la gente que escribe. Se nos acabó el tiempo, doctor. Bueno. Y usted tiene que ir a operar. Exactamente. Sí. ¿Tiene rejuvenecimiento vaginal hoy día? Operación de prolapso. ¿Ya? Y un rejuvenecimiento vulvar, o sea, una cirugía estética de afuerita. No te puedo creer, primeras cosas así que hace el saludo doctor. a la paciente que debe estar en la clínica viendo el programa. Muy bien. No me mantenemos en anonimato. No vamos a decir el nombre, obviamente. Sí. Gracias, doctor. Como siempre, un placer tenerlo acá. No se embarazó. Entonces, el endometrio, que es la capa interna acá del útero, esta es la capa interna del útero, el endometrio se engrosaba para recibir el producto de la concepción, o sea, el huevito ya fecundado, pero como no hubo embarazo, ese endometrio se descama y se produce el sangrado. Ya. Por lo tanto, esto se produce en realidad en la naturaleza. Muy pocos animales tienen esta situación porque la mayoría de las hembras fértiles expuestas a un macho ganoso se preñan, o sea, si que vivían en pareja, que estaban casadas, estaban o preñadas o dando pecho. Por lo tanto, tenían muy pocas menstruaciones. Las menstruaciones de una mujer expuesta siempre a la posibilidad de un embarazo en su vida no son tantas. Las menstruaciones de una mujer que evita el embarazo en su vida son 13 al año. Entonces, eso es algo que quería que quedara bien claro. Ahora, yendo a las preguntas, el síndrome premenstrual, que por Dios que puede complicar a tanta... La menstruación, la palabra menstruación viene de una palabra española que es menstruo, que tiene que ver con el mes. Porque la menstruación se produce aproximadamente una vez al mes, o sea, en realidad cada 28 días. Menstruación es el sangrado que se produce 14 días después de una ovulación si es que no hubo embarazo. Por lo tanto, y acá viene el concepto súper importante. En realidad, la menstruación se produce porque una mujer que estaba preparándose para embarazar, se embarazan y, por ejemplo, todas las hembras que tienen menstruaciones mensuales, como por ejemplo la de los primates superiores o monos grandes, como el gorila, chimpancé, etcétera, ellas la mayoría de las veces se van a preñar del macho, por lo tanto no van a tener una menstruación. Entonces, ¿qué es la menstruación? Es una consecuencia de la era moderna en que una mujer fértil evita el embarazo. Qué buena definición. Por ejemplo, una mujer en la época antigua, donde no había mucha manera de evitar el embarazo, las mujeres la mayoría de las veces... Mujeres, no sé, que el dolor de cabeza, que te afecta el ánimo, en fin, que está irritable frente al hombre, en fin, todas esas cosas son mitos, no es mito, realidades. Tenemos que hacer un homenaje a las pobres mujeres que evitan el embarazo, digo, porque en realidad son seres que se ven sometidos durante gran parte de su vida a una ciclicidad constante, viven la mitad de su vida reproductiva, estamos hablando sometida a los estrógenos, la mitad de su vida sometida a la progesterona. Es decir, los primeros 14 días de la